Yo voy a hablar sobre los músculos cervicales, los cuales se encuentran en la región del cuello y desempeñan un papel de suma importancia en el movimiento y soporte de la cabeza. Para empezar tenemos al músculo esplénico de la cabeza y del cuello. Este está ubicado en la parte posterior del cuello, se extiende desde la base del cráneo hasta las vértebras cervicales. Su función principal incluye la extensión y rotación de la cabeza del cuello. El músculo trapecio, por otro lado, es un músculo considerablemente grande, el cual se extiende desde la base del cráneo hasta los hombros y la columna vertebral. Este contribuye a la elevación de los hombros, la rotación de la escápula y la inclinación lateral de la cabeza. Luego, los músculos escalenos son músculos largos y delgados, los cuales se extienden a lo largo de los lados del cuello. Estos se van a dividir en anterior, medio y posterior. Van a ayudar a la flexión del cuello, la elevación de las costillas superiores durante la inspiración y a la rotación, el giro de la cabeza. Después tenemos a los músculos longísimo y recto anterior de la cabeza. Estos músculos se encuentran en la parte anterior del cuello. El músculo longísimo es responsable de la flexión y rotación de la cabeza, mientras que el recto anterior de la cabeza contribuye solo a la flexión del cuello. Por último tenemos a los músculos suboccipitales, los cuales son músculos pequeños que se encuentran en la parte posterior de la cabeza, cerca de la base del cráneo. Estos nos van a ayudar a la estabilización de la cabeza y el control de los movimientos finos de esta. Y también tenemos a los músculos platisma, ubicados en la parte frontal lateral del cuello. Estos van a contribuir a la expresión facial y al movimiento de la mandíbula inferior. La cavidad oral se compone por la lengua, los dientes, las encías, que son la parte de abajo que recubre a los dientes, las mejillas, los labios y las amígdalas que están más atrás de la lengua. También podemos encontrar el paladar blando y el paladar duro, que está en la parte de arriba y abajo. También contiene la cavidad oral dientes, que son todos los que tenemos aquí. Tenemos también glándulas salivales. Las glándulas salivales están ubicadas en distintos lados y son varias. Las glándulas más grandes que tenemos son las parótidas, las submandibulares y las sublinguales. Producen saliva y nos van a ayudar para la digestión y la lubricación de la cavidad oral. También tenemos mucosa oral. La mucosa es el revestimiento interno de la boca que cubre las mejillas, las encías, el paladar, la lengua, y puede variar el color y textura en diferentes áreas. También tenemos frenillos, que son bandas de tejido conectivo que se encuentran en la cavidad oral internamente. Los frenillos labiales, conectando los labios con las encías, que sería la parte de aquí atrás. Y la úvula. La úvula es un pequeño tejido que cuelga del paladar blando en la parte posterior de la boca, que sería esa que ven ahí. Y también contamos con un suelo de la boca. Un suelo de la boca es la parte inferior de la cavidad oral internamente y está debajo de la lengua. También datos importantes que tenemos que podemos marcar para la cavidad oral son los músculos de la masticación. Los músculos de la masticación contiene el temporal izquierdo y el temporal derecho. También tenemos como músculos de la masticación, contamos con el pterigoideo, que está internamente por la mejilla. Y también contamos con el macetero, un macetero superficial que vendría desde aquí hasta acá. Es una forma así, de como una lengua. Y también contamos con macetero derecho, macetero izquierdo y macetero profundo, que está más profundamente de acá. Triángulos del cuello. Empecemos con los triángulos posteriores. El triángulo submandibular es el triángulo que se encuentra debajo de la mandíbula y contiene la glándula submandibular, que está relacionada indirectamente con el sistema gastrointestinal debido a su papel en la producción de saliva. Triángulo submentoniano.
Se encuentra debajo del mentón y puede contener algunos ganglios linfáticos cervicales. Aunque no está directamente relacionado con el sistema gastrointestinal, los ganglios linfáticos pueden participar en la respuesta inmunológica a infecciones gastrointestinales. Triángulos carotídeos, aunque principalmente relacionados con los vasos sanguíneos, también contiene estructuras nerviosas importantes como el nervio vago, que tiene una conexión con el sistema gastrointestinal a través de su función parasimpática. Triángulo muscular. Este triángulo se encuentra en varios músculos del cuello, como los músculos esternocleidomastoideo, moyoideo, diagástrico. Pasemos a los triángulos posteriores del cuello. Los triángulos posteriores del cuello es una región que, como su nombre lo indica, delimitada y ubicada por detrás del músculo esternocleidomastoideo. Los triángulos son el triángulo occipital, que contiene el nervio accesorio, que es el 11º par craneal, ramos del plexo cervical, porción más superior del plexo braquial, nervio supraclavicular. Mientras que por otro lado el triángulo homoclavicular o supraclavicular, como también se le conoce, es el triángulo más pequeño de estos. Comparte el margen anterior e inferior con el triángulo posterior, sin embargo se encuentra delimitado por el borde del músculo inferior homoideo. La tercera rama de la arteria subclavia, el tronco del plexo braquial y el nervio para el músculo subclavio, además de ganglios linfáticos, es el contenido de este triángulo. Músculos de la masticación. Los músculos masticadores son 4 a cada lado: temporal, macetero, pterigoideo lateral y pterigoideo medial. Todos los músculos masticadores se originan en el cráneo y se insertan en la mandíbula. Estos proporcionan a la mandíbula movimientos de elevación, depresión, retracción y lateralidad. Todos los músculos de la masticación están inervados por el nervio mandibular. El músculo temporal es ancho y plano y tiene forma de abanico. Se origina de la fosa temporal, de la línea temporal inferior y de la fascia temporal. Desde aquí, sus fibras se dirigen hacia la apófisis coronoides de la mandíbula y el borde anterior de la rama mandibular. La acción de este músculo es de elevación y retracción de la mandíbula. El músculo macetero, es corto, grueso, rectangular y es el músculo más potente de la masticación. El músculo macetero nace del borde inferior del arco cigomático y del borde inferior de la cara lateral del hueso cigomático. Termina en el ángulo de la mandíbula y la parte inferior de la cara lateral. Este músculo produce movimientos de elevación de la mandíbula. El músculo pterigoideo medial es grueso y cuadrilátero y está situado medialmente al pterigoideo lateral. Se origina en la fosa pterigoidea y en la cara medial de la lámina lateral de la apófisis pterigoides y de la cara posterior de la apófisis piramidal del palatino. Termina en la cara medial del ángulo y de la rama mandibular por debajo del agujero del mismo. Produce un movimiento de elevación si se contraen ambos músculos y de lateralidad si se contraen de un solo lado. Músculo pterigoideo lateral. Este es corto, grueso y aplanado, y está situado en la región infratemporal o perigomaxilar. Se inserta anteriormente mediante las dos cabezas de una superior que nace desde la cabeza lateral y la cresta infratemporal del ala mayor del esfenoides, y otra, inferior, que se inserta en el área lateral de la lámina lateral de la apófisis pterigoides, en la cara lateral de la apófisis piramidal del palatino y en la tuberosidad del maxilar. Estos dos cuerpos musculares se dirigen hacia atrás y terminan juntos en la fosa anterior del cuello de la mandíbula y la parte anterior de la cápsula. Hola, yo les voy a hablar de la cavidad oral, la cual cumple con diferentes funciones. Una de ellas es la digestión, ya que la primera etapa del metabolismo o de la misma digestión es cuando entran los alimentos por la boca. Y bueno, pues la saliva contiene algunos enzimas que ayudan a iniciar la digestión. Por otro lado, cumple la función de la masticación, que es el desgarramiento de los alimentos a través de los dientes. Y bueno, pues obviamente para facilitar toda la digestión se genera la masticación de los alimentos para después tragarlos por el tracto digestivo. Por otro lado, también apoya al habla, que obviamente con ayuda de la lengua y otros músculos faciales se logra la capacidad de la expresión verbal o el habla. Por otro lado, tenemos parte de la respiración. A partir de la cavidad oral podemos respirar, llevar aire a los pulmones. Existe también una función sensorial que nos ayuda a percibir los colores y las texturas, los sabores y las texturas de los alimentos o lo que introducimos a la boca. También tiene un método de defensa en donde a través de la saliva tenemos obviamente algunas enzimas y anticuerpos que nos ayudan a proteger nuestros sistemas.
Y bueno, aparte de todas estas funciones, la cavidad oral pues es un espacio entre los labios, las mejillas y encías que proporcionan movimientos de la lengua y la masticación y permite que todo esto suceda a través de la cavidad oral. Gracias.